bendiga muchísimo, queridos amigos, queridos hermanos, que una vez más están con nosotros para poder aprender juntos la preciosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy quiero hablarles de la historia de Usa y cómo usted y yo debemos tomar las cosas santas de Dios. Para esto vaya por favor conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Dice así: Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior en Egipto hasta la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con toda Israel a Baalá, de Kiriat Jearim, que estaba en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios que moraba entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó el lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Querido hermano y hermana, aquí vemos 2 posiciones de parte de nuestro Dios relacionadas con el arca del pacto: la muerte de Usa y la bendición sobre la casa de Obed-edom. Queridos hermanos, ¿por qué murió Usa? Él tocó el arca, y esa era una ofensa que se castigaba con la muerte. Dios había dado instrucciones específicas de cómo debía ser cargada y trasladada. Números capítulo 4, queridos hermanos, quiero que vaya conmigo, tal vez está usted con su Biblia, si no permítanme leerles. Números capítulo 4, el verso 15 dice: Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dios había advertido ya que no debería tocarse todos los utensilios, incluyendo el arca del pacto. No deberían tocarse. Caso contrario, iban a sufrir muerte. Queridos hermanos, pero fueron tomadas las advertencias a la ligera. Los levitas eran responsables de trasladar el arca. No existe ningún registro, queridos hermanos, de que Usa haya sido un levita. Uno nunca debería tocar el arca. El haber trasladado el arca en un carro, queridos hermanos, era contraproducente a las órdenes de Dios. Debería llevarse el arca del pacto sobre los hombros. El arca del pacto tenía en los bordes aros por donde pasaban la madera. Y estas eran cargadas en los hombres, era madera bañada en oro. Queridos hermanos, cuán importante es entender que las cosas de afuera muchas veces van a romper las cosas santas de Dios. ¿De dónde sacaron esta idea? Los filisteos, querido hermano y hermana, recibieron juicio, castigo. Les vinieron plagas cuando tuvieron el arca del pacto con ellos. Los filisteos tenían el arca del pacto como un trofeo, como un premio. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera Samuel, capítulo 6. Y rápidamente voy a leer algunos pasajes de Primera Samuel, capítulo 6. Tal vez no vamos a poder terminar de leer todo, pero los filisteos devuelven el arca.
Y al devolver el arca, ellos, queridos hermanos, pagan. Mandan el arca del pacto en un carro jalado por bueyes, y al lado del arca del pacto una caja llena de tesoros, conforme a los 5 pueblos y los 5 príncipes de entre los filisteos. Y con eso ellos tratan de aplacar la ira de Dios que vino sobre los filisteos. Vino muerte, vino plagas sobre los filisteos. Quiero leer 1 Samuel capítulo 6, verso 11. Dice: y luego pusieron el arca de Jehová sobre caso, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semen y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semen. Y los de Bet-Semen segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca. Cuando el arca del pacto llegó a los israelitas, queridos hermanos, en su curiosidad, ellos abrieron la tapa del arca del pacto para ver dentro. Dentro estaban la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos y estaba una porción del maná. Pero, querido hermano y hermana, eso estaba prohibido por Dios, y muchos murieron, al igual que Usa, por su irreverencia. Quiero leerles 1 Samuel capítulo 6, verso 19. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semen, porque habían mirado dentro el arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. El verso 20. Y dijeron los de Bet-Semen: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Mire, hermano y hermana, en Números capítulo 4, verso 20, Dios había advertido esto. Dice Números capítulo 4, verso 20: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. No solamente tenían que tocar, tampoco tenían que ver las cosas santas. Por eso, querido hermano y hermana, el lugar santísimo estaba reservado solamente para el sumo sacerdote, para que éste entrara en santidad y presentara sacrificio por el pueblo. ¿Qué nos enseña todo esto, queridos hermanos? Que usted y yo debemos ser reverentes a las cosas de nuestro Dios Todopoderoso. El arca del pacto era utilizado para ir a las batallas. Pero, querido hermano y hermana, a pesar de todo eso, Dios era el que daba la victoria, no el arca del pacto. No el arca del pacto. Queridos hermanos, usted y yo debemos poner nuestra confianza plena en Dios. Los bueyes fueron el método como los filisteos arrastraron el arca. Pero Dios había establecido que cada hombre que llevara en sus hombros el arca del pacto. Hoy en día, querido hermano y hermana, el llevar el evangelio, el llevar la presencia de Dios a otras personas y a otras vidas, es dada al ser humano. El hombre lleva la palabra de Dios y predica a otros. Es un trabajo que Dios nos ha encomendado. Y es un deber de usted y de mí el hacerlo. Asimismo, yo quiero animarle que usted sea siempre reverente con las cosas santas de Dios. En el Nuevo Testamento vemos un caso similar con Ananías y Zafira. Habían vendido un terreno, pero, querido hermano y hermana, al vender el terreno, ellos declararon que el precio era mayor, o que el precio era cabal de lo que estaban entregando. Pero, querido hermano, no era cabal. Habían mentido al Espíritu Santo y a Dios, porque estaban buscando su propia gloria, estaban buscando su propio beneficio. El arca del pacto, querido hermano y hermana, no era un amuleto, no era algo que ellos podían utilizar para tener victoria siempre. No. El arca del pacto estaba trayendo muerte al mismo pueblo de Israel por la irreverencia de ellos. Y en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira
Querido hermano y hermana, a pesar de que dieron una parte, mintieron a Dios y fueron irreverentes. A eso nosotros le llamamos un pecado de presunción. Tengan mucho cuidado con la presunción. Quiero leerles lo que significa el término presunción. Consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real, o partir de ciertas señales o indicios sin tener certeza completa de ello. Es tratar de vivir engañados, pensando que algo es totalmente real y verdadero, pero no estamos seguros de ello. Les animo con todo mi corazón a que busque a Dios y sea reverente en todos sus caminos. Trate las cosas de Dios con reverencia. Trate las cosas de Dios con mucho amor. Acérquese a Dios con mucho amor. Primera Crónicas, capítulo 13. Usa murió al instante por tocar el arca de Dios. Pero Dios bendijo el hogar de Obed-Edom, donde se guardaba el arca por un tiempo. Esto demuestra las dos facetas del poder de Dios: su amor perfecto y su justicia perfecta. Aquellos que obedecen sus mandamientos reciben grandes bendiciones, pero los que desobedecen reciben castigo severo. Este juicio puede llegar rápidamente o puede demorar algún tiempo. No lo olvide. Algunas veces nos concentramos solo en las bendiciones de Dios y olvidamos que también podemos caer en las manos de un Dios poderoso.